Buenos días. Este es el primer vídeo que os mando yo de literatura española. Sabéis que la asignatura la hacemos el profesor Sánchez y yo. Entonces este es el primer vídeo dedicado al primer tema que tratamos en las clases conmigo. Y el primer tema son los romances y el romancero o los romanceros. Así que dedicamos esta clase exclusivamente a los romances. Entonces, cuando se habla de los romances, la primera pregunta ¿qué es un romance? Aquí hay que tener mucho cuidado con la palabra y con el término, porque en checo también existe la palabra romance, pero que normalmente se usa en otro sentido, es otro género, ¿no? Lo que en checo llamamos romance, normalmente tenemos en mente otro tipo de género, otro tipo de literatura. También mucho cuidado con la palabra inglesa romance, que es también otra cosa, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de traducir esta palabra del español. En el español, el romance es un tipo de poesía popular, y cuando digo popular, estoy pensando en lidová, poesía popular. Lidová poesía es un tipo de poesía popular. Bien, entonces estamos hablando de poesía popular, lidová poesía, y de un tipo específico de poesía popular, el romance, que tiene sus características muy fijas, ¿no? muy específicas, y que es muy importante en la literatura española. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es tan importante el romance? Bueno, pues porque el romance en la literatura española es realmente un fenómeno que pasa por toda la historia de la literatura española. Vamos a empezar con los romances más antiguos. Es un género muy antiguo, pero que vuelve una y otra vez. En realidad nunca desaparece de la literatura española y está siempre presente, pasa por toda la historia, tiene una evolución y aparece una y otra vez y llega hasta el siglo XX y hasta la actualidad, podemos decir, ¿no? O sea que es un género, es un tipo de poema eh, que, está presente en toda la historia de la literatura española, y eso es interesante, y por eso también el romance es tan importante. Bien, entonces, los romances, los más antiguos, se supone que se originan, que surgen en el siglo XIV. Y probablemente surgen como restos de cantares de gesta, o sea, como restos de grandes poemas épicos. Ya creo que ya habéis hablado del poema de Mio Cid. Hay también otros poemas épicos, como por ejemplo este poema de Alfonso XI. Entonces, los romances se supone que son trozos, o algunos, los romances se supone que al principio podían ser trozos cortos de los grandes poemas épicos. Y así nace, así se supone que nace el género del romance. Es una teoría, ¿no? En realidad no está muy claro, pero los romances más antiguos son del siglo XIV. Entonces luego se vuelven populares, hay realmente muchísimos, y pasan por toda la historia de la literatura española. Entonces, por eso hablamos de más tipos de romances, o de más tipos de romancero. Romancero, cuando se dice romancero, se piensa en un conjunto de romances, en un conjunto, en un grupo de romances. Eso es lo que llamamos el romancero. Entonces,
como es un fenómeno que pasa por toda la historia de la literatura española, hay más tipos, hay más variedades, ¿no? del romance. Entonces hablamos primero del romancero viejo o los romances viejos, que son los originales, son los primeros, son los más antiguos. Estos romances se hicieron muy populares y sirvieron después como inspiración para autores ya cultos, ¿no? Para escritores cultos, ¿no? Entonces el romancero viejo o los romances viejos o antiguos son los romances originales y los más antiguos, los primeros, ¿no? Entonces luego hablamos también del romancero culto o del romancero nuevo. Es la misma cosa, romancero culto o romancero nuevo, que son los romances del siglo XVI y XVII que los escriben autores, literatos, por ejemplo, Lope de Vega o Francisco de Quevedo. Los escriben autores ya cultos, literatos, y imitan el estilo de los romances viejos, ¿no? O sea que son romances que ya no son populares, o sea, Lirové ya no son populares porque ya tienen un autor y esos autores son literatos, pero imitan el estilo de los romances viejos. Tercero, también hablamos del romancero vulgar o romancero popular, que es otro tipo de romances que surge en el siglo XVII, se vuelve popular en el siglo XVII-XIX, que tienen un poco otra característica. Voy a hablar de ello más adelante, ¿no? Entonces, el romancero vulgar o popular, siglo XVII-XIX. Y luego hablamos de los romances modernos en el siglo XX. Los romances modernos, cuando decimos esto, estamos pensando en los autores, en los poetas modernos, que en el siglo XX cogen el género y lo recrean, ¿no? Hacen una especie de recreación moderna, poética, del género de romance. Y esto lo hace muy bien, por ejemplo, Federico García Lorca. Lorca escribía romances donde mezcla la tradición esta antigua de los romances y de la poética de los romances, lo mezcla con el surrealismo, ¿no? Entonces, así hace una especie de modernización o una recreación moderna de los romances. Bien, entonces es importante saber que los romances se originan en el siglo XIV y pasan por toda la historia de la literatura española y que a lo largo de la historia de la literatura hablamos de varios tipos de romances o de romanceros. Entonces, el romance es un género muy específico, ¿no? que tiene sus reglas, que tiene sus características, tiene sus rasgos. Primer rasgo, ¿no? Primera característica, ¿cómo podemos reconocer un romance? Pues un romance es un poema que siempre, donde el verso siempre tiene 8 sílabas. Son versos de 8 sílabas. Tenéis la fotocopia de los romances. Y ahora vamos a leer uno. Esta es la fotocopia. Aquí solamente os digo que hay que entender que a veces los romances se imprimen así, ¿no? Esto es un verso y esto es otro verso, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4. A veces se imprimen así, que son 2 versos en una línea, ¿no? Separados por una raya, ¿no? O sea que esto es un verso y esto es otro verso. O también a veces se imprimen así, ¿no? Solo un verso por línea.
Entonces, ahora podemos leer un ejemplo y contar las sílabas, pero si las contamos, vamos a ver que el romance siempre tiene 8 sílabas en un verso. O sea, es un verso de 8 sílabas siempre. La rima siempre está en los verbos pares, o sea, sudi. En un romance siempre riman los versos pares. Vždycky se rimují pouze sudé verše. Riman los versos pares. Y en el español hay 2 tipos de rima. Rima consonante y rima asonante. El romance siempre tiene rima asonante. Y ahora explico qué es. El romance siempre tiene rima asonante. ¿Qué es una rima asonante? Pues en una rima asonante riman solo las vocales. Rimují se pouze samohlásky. En una rima asonante riman solamente las vocales. O sea, las palabras libro y mirlo riman. Libro, mirlo, es una rima asonante. Porque riman las vocales desde el último acento, siempre se cuenta desde los acentos. El acento está aquí, libro, mirlo, y las 2 palabras tienen i-o. O sea que rima i-o. Esto es la rima asonante. Riman solamente las vocales. El otro tipo de rima es rima consonante, donde rima todo desde el último acento, desde el acento en la palabra. Por ejemplo, armario, contrario. Aquí tenemos el acento, aquí está el acento, y vemos que rima todo. Ario, ario, o sea, tanto vocales como consonantes. Esto es rima consonante. ¿Vale? Estos son 2 tipos de rimas en español. Entonces, en los romances siempre tenemos rima asonante, donde riman las vocales. Entonces, esto es muy curioso porque para nosotros, para los checos, esto es muy raro. Vamos a leer ahora algún romance y vais a ver que para nosotros la rima asonante es muy rara, suena muy raro. Normalmente un checo no percibe la rima asonante como una rima. Jo? Nám se to normálně nerýmuje, neslyšíme to jako rým. Porque nuestro oído no está acostumbrado a ese tipo de rima. Entonces no lo percibimos, no lo oímos, no lo percibimos como una rima. Sin embargo, en la lengua española funciona así, ¿no? Funciona así, la rima asonante funciona así. Para nosotros es raro, ¿no? No estamos acostumbrados porque nuestra lengua, el checo, funciona de otra forma y tiene rima que funciona de otra forma, ¿no? Por eso para nosotros la rima asonante es un poco rara. Bien, entonces, 8 sílabas, riman los versos pares, la rima siempre es asonante. Otro rasgo típico. Los romances viejos son anónimos, se trata de poesía oral. ¿No? ¿Qué pasaba? Que la gente los aprendía de memoria, se recitaban, se cantaban y pasaban así de padres a hijos, ¿no? De generación en generación. Por eso, en los romances antiguos, porque son poesía oral, hay repeticiones, ¿no? Se repiten palabras, se repiten versos, hay enumeraciones, cosas que se repiten, ¿no? Esto es típico de poesía oral porque esto ayuda a la memoria, ayuda a aprender, ¿no? el romance de memoria y recordarlo.
Cuando digo que los romances se cantaban y que pasaban de generación en generación, había dos, esto es interesante, creo, había dos filólogos españoles muy famosos que, que investigaban el romance. Uno de ellos es Ramón Menéndez Pidal, uno de los filólogos más importantes y más famosos españoles. Y Ramón Menéndez Pidal hacía investigaciones sobre los romances, ¿no? En archivos, pero también en pueblos, viajando, ¿no? Y Menéndez Pidal, por ejemplo, cuenta que en un pueblo de Burgos se encontró hacia 1900, ¿no? O sea, hace 100 años ya, pero que hacia 1900 él se encontró en Burgos, en un pueblo de Burgos, con una mujer que le canta un romance y que este romance es un romance viejo que también existía imprimido, ¿no? Pero que esa mujer lo conocía por una tradición oral, ¿no? O sea que lo sorprendente allí es que ese romance se mantuvo en la memoria de la gente durante unos 400 años, a lo mejor, pasando de unos a otros, ¿no? Entonces, realmente eran poemas de tradición oral, ¿no? Que se cantaban y pasaban de generación en generación. Otro especialista en los romances era Diego Catalán, que hacía también investigaciones y recopilaciones de los romances. Y lo curioso es que Diego Catalán era nieto de Ramón Menéndez Pidal. Así que si os interesa este tema, el tema de los romances, podéis buscar los libros de Menéndez Pidal y también los libros de Diego Catalán, si os interesa este tema, ¿no? Entonces, poesía oral. Los antiguos, los romances viejos, eran orales, eran de poesía oral. Otro rasgo típico, el quinto, el fragmentarismo. Claro, se supone que los romances nacen como trozos de cantares de gesta, ¿no? Que son fragmentos. Y es cierto que muchos romances son fragmentarios, son una escena, suelen ser una escena corta, donde entramos, ¿no? Entramos en un ambiente o en una escena, entramos directamente y no hay ni introducción ni nada, ¿no? O sea, entramos directamente, es como si fuera muy concentrado, ¿no? El poema en una escena en la que entramos directamente y parece como si fuera fragmento de algo, ¿no? De una historia más larga a lo mejor, ¿no? ¿No? Entonces esto es un efecto curioso que tienen los romances, que son como micro historias, así como cortadas, ¿no? Como fragmentarias. Vamos a leer también un ejemplo donde lo vais a ver. Los temas que tienen los romances pueden ser muy variados, ¿no? Sobre caballeros, sobre reyes. También hay romances amorosos de amor, pero no siempre, o sea, no... ya sé que el nombre romance suena a algo romántico, ¿no? Y a amor, pero mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con esta palabra porque no siempre es así. Los romances cuentan historias de reyes y también de caballeros. Hay romances líricos y sí, hay romances donde se habla de amor. Un tema típico de los romances es el tema fronterizo o romances fronterizos, que hablan de la frontera. ¿Qué frontera es esa? Pues es la frontera de la Reconquista. Cuando los cristianos en la península ibérica
iban reconquistando el territorio de los moros, ¿no? La frontera se movía hacia el sur, ¿no? Iban reconquistando el territorio y la frontera se movía. Entonces en la frontera siempre había batallas, peleas, ¿no? Problemas. Entonces los romances fronterizos hablan de esto. Hablan de las batallas, los problemas en la frontera entre el territorio cristiano y el territorio moro, musulmán, en la península ibérica. Otra cosa curiosa es que los romances se dice, ¿no? Que muy pocas veces tienen elementos fantásticos. O sea, no son como no son como Pohátky, ¿no? No suelen tener elementos fantásticos. Son más bien realistas, ¿no? Por así decirlo. Claro que no es literatura realista, es evidente, ¿no? Pero suelen no tener elementos fantásticos, lo cual es curioso. Ahora vamos a leer un romance que justamente es una excepción porque tiene un elemento fantástico, ¿no? Pero siempre hay excepciones a todas las reglas. Bien, entonces esto serían los rasgos típicos de los romances. Sobre todo de los romances antiguos, de los romances primeros, ¿no? De los romances viejos, de los originarios, de los originales. Bien, entonces, como ya he dicho, tenemos varios tipos de romances o varios tipos de romanceros. El romancero viejo, los romances más antiguos, los primeros, los originarios, que nacen en el siglo XIV y se vuelven populares, ¿no? Es un género popular, popular y famoso. Entonces, en el siglo XVI se empiezan a imprimir porque eran tan populares que llegaron a la imprenta, ¿no? O sea, alguien los pone por escrito y se imprimen. Y claro, por eso se han conservado tantos también, ¿no? Porque tenemos romances impresos del siglo XVI. ¿No? Entonces, por un lado, los romances se cantan entre la gente, los romances antiguos se cantan entre la gente, y por otro lado, en el siglo XVI son ya tan populares que se empiezan a imprimir. Bien, entonces, estos romances en el siglo XVI, como son tan populares, como es un género tan famoso y tan popular, pues los autores cultos, los escritores cultos, lo imitan, cogen el género y lo imitan. Entonces, en el siglo XVI-XVII tenemos, se origina lo que llamamos el romance nuevo, o el romancero nuevo, o el romancero culto, que son romances escritos por literatos. Por ejemplo, Lope de Vega escribía romances, Francisco de Quevedo tiene romances, Góngora tiene romances. ¿No? Entonces estos escritores cogen el género y imitan los romances populares, los romances viejos. Entonces estos romances nuevos conservan las características, tienen 8 sílabas, riman los versos pares, tienen siempre rima asonante, ¿no? Conservan estas características principales, ¿no? Hacen lo mismo, ¿no? Mantienen estas características. Pero ya los temas de los romances ya pueden ser diferentes, ¿no? Porque los autores ya son escritores conocidos, literatos, ¿no? Y imitan el género, pero también hacen una recreación, ¿no? Ya a lo mejor escriben sobre otros temas, pero mantienen las características básicas del género. Así que esto es el romancero nuevo, oculto.
Luego, en el siglo XVII y luego, sobre todo en el siglo XIX, nace o se origina lo que llamamos el romance vulgar, o también el romance popular. Y aquí la palabra popular significaría popular, o sea, el romance como una especie de bestseller. El romance vulgar o el romance popular, siglo XVI y también siglo XIX. Esto es un fenómeno muy curioso porque estos romances los escribían autores ciegos, que se ganaban dinero con esto, se ganaban la vida escribiendo romances. Y los romances se imprimían y se vendían y eran inmensamente populares, eran muy populares, ¿no? Eran una especie de bestsellers. ¿Por qué eran tan populares? Porque en estos romances se habla de noticias, son como si fueran periódicos, noticias. Y sobre todo se habla de crímenes, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, cuando había un asesinato, ¿no? Alguien mataba a alguien, entonces los autores, los ciegos, cogían ese tema, cogían la historia y hacían un romance con esa historia actual, ¿no? Eran poemas de temas actuales, hablaban sobre todo de crímenes, ¿no? Y de cosas así, y por eso le interesaba a tanta gente, ¿no? Se imprimían y se vendían. Y eran inmensamente populares. Claro, no siempre eran artísticamente de buen nivel, digamos, artístico, ¿no? A veces, o quizá la mayoría de las veces, son poemas en realidad malos, mal hechos, ¿no? Pero son romances, ¿no? Y es un fenómeno muy curioso del siglo XVII y del siglo XIX. Así que esto es el romancero popular o romancero vulgar. También vamos a ver un ejemplo. Y el último es el romance moderno, que como ya he dicho, cuando hablamos del romance moderno estamos hablando de los poetas del siglo XX que cogen el género y lo recrean, ¿no? Le dan un toque moderno. También mantienen las características principales, o sea, 8 versos, rima en versos pares, rima asonante, ¿no? Esto es la característica principal. Pero le dan un toque moderno. Y esto es lo que hace Lorca, que coge el romance, el género del romance, y le añade elementos de surrealismo, elementos surrealistas, ¿no? Eso es lo que hace Lorca, y por eso lo que hace Lorca es tan original, ¿no? Porque está mezclando una tradición muy antigua, con algo tan moderno, ¿no? En su momento, como es el surrealismo, ¿no? Entonces, por eso lo que hace Lorca es muy original. Bien, entonces, estos son las principales características del romance y los tipos de romanceros. Lo tenéis todo en la fotocopia. Tenemos aquí el romance viejo, que es el romance de Saavedra, el Conde Arnaldos. Luego tenemos un ejemplo del romance nuevo, porque aquí tenemos un romance de Lope de Vega. Luego tenemos el romance vulgar, un romance vulgar. Este es el romance de Andrés Vázquez, o sea, un ejemplo de un romance vulgar. Y aquí tenemos un trozo de un romance de Federico García Lorca, que sería la recreación moderna, ¿no? Del género. Es el romance de Luna Luna, que probablemente es uno de los romances más famosos de Lorca. Así que en la fotocopia tenemos ejemplos de todos los tipos de romances de los que he hablado. Y ahora vamos a leer el romance del Conde Arnaldos y lo comento.
y el resto de los romances lo vamos a comentar en clase. ¿Vale? Entonces, El Conde Arnaldos. Que es un romance bellísimo. Yo creo que es uno de los romances más bonitos y es un texto bellísimo, ¿no? Es un romance viejo. ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Bien, aquí nos paramos, ¿no? ¿Quién hubiese tal ventura? Es el primer verso. El verso número 1. Sobre las aguas del mar es el verso número 2. ¿No? Entonces podemos contar las sílabas. ¿Quién hubiese tal ventura? 8. Sobre las aguas del mar. Y cuidado, como veis, si lo contáis conmigo, aquí salen 7. Pero cuidado, aquí hay un truco que hay que conocer. Cuando la palabra termina en una sílaba con acento, ¿no? Mar tiene acento, ¿no? Termina con acento. Entonces esa palabra se considera que hay una sílaba más. Se cuenta como si tuviera una sílaba más. Cuando la palabra tiene la última sílaba acentuada, se cuenta una sílaba más, ¿no? O sea, sobre las aguas del mar, 7, pero mar es acentuado, entonces contamos una más, así que son 8, ¿vale? Así que vemos que salen 8 y 8. ¿No? Y si lo contáis, si intentáis contar los versos, las sílabas de los versos, siempre os van a salir 8. ¿No? Entonces tienen 8 sílabas los versos. Ahora la rima. Riman solamente los versos pares, o sea que rima el verso que termina en mar, rima el verso que termina en Juan. ¿Qué es lo que rima aquí? Hemos dicho que la rima asonante es una rima donde riman solamente las vocales, ¿no? Entonces, si miráis aquí las palabras, siempre rima la A, ¿vale? Así que solamente rima la A, ¿no? Una única letra, ¿no? La única vocal que rima aquí es la A. Mar, Juan, cazar, llegar, cendal, cantar, amainar, andar, posar, dirá, cantar, dar, va. Esas son las rimas, ¿no? Esas palabras riman con rima asonante porque rima la A. Para nosotros, para el oído checo, esto es rarísimo, ¿no? No lo percibimos, no lo escuchamos como rima. Para nosotros no es una rima, ¿no? Pero en el español funciona así, ¿no? Es una rima asonante. Bien, entonces dice, ¿quién hubiese tal ventura? Ventura significa štěstí, ¿no? Takže kdo by měl takový štěstí, nebo kéž bych měl takový štěstí sobre las aguas del mar, ¿no? Como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan. O sea, kéž bych měl takový štěstí na vodách moře, jako měl hrabě Arnaldos ráno svatého Jana, ráno na svatého Jana. ¿No? Entonces, aquí ya estamos directamente en la acción, ¿no? Tenemos un personaje, el conde Arnaldos, estamos en la mañana de San Juan y sabemos que va a pasar algo cerca del mar o en el mar. Entonces sigue. Con un falcón, o sea, halcón, que halcón me parece que es sokol, si no me equivoco. Con un halcón en la mano, la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Entonces el conde Arnaldos, la mañana de San Juan, sale con un halcón en la mano, ¿no? Así, aquí tiene un halcón, un sokol, y sale a cazar, jedelovit. Entonces ve en el mar, ve una galera, un barco, que quiere llegar a tierra, ¿no?
Entonces ya esta escena es preciosa, ¿no? Tenemos a un protagonista, un héroe, un personaje que sale la mañana de San Juan a cazar con un halcón en la costa del mar y ve venir un barco. ¿No? Es precioso, la escena es maravillosa. Entonces ahora sigue la descripción del barco. Las velas traía de seda, la ejercia de un cendal. O sea, las velas, plachti, ¿no? Las velas del barco eran de seda, servavi. La ejercia de un cendal. Ejercia es una de las velas del barco, tip plachti. Claro, porque las velas de un barco, todas las velas tienen un nombre específico. Que no sé cómo se traduce al checo, no vamos a ir tanto en los detalles porque como somos un pueblo sin el mar, estas palabras son muy raras para nosotros, ¿no? Pero sí que existe seguramente una traducción al checo de esta palabra, ¿no? Ejercia es un tipo de vela. Y cendal es un tipo de tela, también una tela preciosa, ¿no? Suave. Así que el barco es magnífico, tiene las velas de seda. Y sigue diciendo, marinero que la manda, diciendo viene un cantar. O sea, el marinero que conduce el barco está cantando, ¿no? Y eso ya es una imagen también maravillosa, ¿no? Hay un marinero dentro del barco que conduce el barco y está cantando. Y cuidado, diciendo viene un cantar, que la mar hacía que la mar facía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan en el hondo, arriba los hace andar, las aves que andan volando, en el mástil las hace posar. Y esto es maravilloso, ¿no? Qué bonito. O sea, el marinero canta una canción. ¿Y cómo es la canción? La canción es mágica. La canción es mágica porque la mar hacía en calma, o sea, calma el mar. El canto calma el mar. Ta píseň tiší moře. Los vientos hace amainar, o sea, hace parar el viento se para, ¿no? El marinero canta y la mar se queda tranquila. El viento se para. Los peces que andan en el hondo, o sea, los peces que están en lo profundo, arriba los hace andar. Entonces los peces vienen arriba, vienen hacia la superficie para escuchar el canto. Los peces quieren también oírlo. Las aves que andan volando en el mástil las hace posar. O sea, los pájaros que vuelan en el cielo también quieren escuchar el canto. Entonces vienen y se posan, se sientan en el mástil, ¿no? Mástil significa stěžeň. O sea que los pájaros, no los peces, no, los pájaros se sientan en el mástil, ¿no? Maravilloso. Es un canto mágico, ¿no? Es un canto mágico que atrae a los animales y acalma el mar y acalma el viento. Entonces, claro, ahora ¿qué hace conde Arnaldos? Dice, allí fabló el conde Arnaldos, o sea, allí habló el conde Arnaldos. Bien oiréis lo que dirá, ¿no? Y el conde Arnaldos también escucha el canto, la canción, ¿no? Y dice algo. ¿Qué dice? Por Dios te ruego, marinero, dígasme ahora ese cantar. O sea, dígasme ahora, dime ahora ese cantar. Por Dios te ruego, marinero, enséñame ese cantar. Quiero aprender esa canción. Por favor, enséñamela, ¿no? Es tan bonita y es tan mágica que yo también quiero saberla cantar. Enséñamela. Dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero. Tal respuesta le fue a dar. O sea, el marinero le responde al conde Arnaldos. Le responde. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Fantástico. O sea, yo
yo le enseño esta canción solamente a la persona que viene conmigo en el barco. Así que le dice el marinero al conde Arnaldos, si quieres aprender esta canción, tienes que subirte a mi barco y irte conmigo. Irte conmigo. No, es tremendo, ¿no? Es tan bonito. Claro, le está diciendo, si quieres aprender esto, tienes que dejar tu vida, tienes que despedirte, tienes que dejar todo lo que tienes, toda tu vida, subirte a mi barco y irte conmigo, ¿no? Y así solamente esta es la única forma que tienes de aprender esa canción que tanto te gusta, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es una escena tremenda. Qué bonito, ¿no? Claro, entonces en este romance vemos perfectamente lo que es el fragmentarismo, porque la historia no termina. Y eso es lo más bonito, yo creo, del romance, porque al final queda la pregunta, ¿qué hace el conde Arnaldos? ¿Se sube al barco o no se sube al barco? ¿Se sube y se va con el marinero a aprender la canción mágica o no se sube al barco y se queda en casa? ¿No? No sabemos, ¿no? No hay respuesta. Entonces, aquí se ve perfectamente el fragmentarismo, ¿no? De los romances, porque es una escena muy concreta, ¿no? Que casi no tiene introducción, que entramos así rápido directamente, ¿no? en la escena y en el argumento, digamos, en la historia, ¿no? Vemos al personaje que sale por la mañana y ve el barco y escucha la canción y queda la pregunta, ¿se sube o no se sube al barco? Fantástico, ¿no? Qué bonito, me encanta este texto. Bien, entonces yo creo que esto aquí lo podemos dejar con este ejemplo tan maravilloso. Y en clase vamos a leer y comentar más estos otros romances que tenéis en la fotocopia. Así que muchas gracias y hasta luego.